¿Cómo están, hermanos? Quería darles algo de orientación para esta semana. En el día de mañana vamos a tener una entrevista o una pregunta y respuesta con el profesor Dr. Sills. Es una muy buena oportunidad para ustedes intercambiar y conocer a uno de nuestros profesores que de hecho es experto en esta área de misiología. En cuanto a cómo hacer la entrevista, cómo vamos a lograr a encontrarnos, en qué sitio, quería explicar algo que después voy a pasar en los anuncios para que puedan leer también cómo funciona esto, pero pensé que sería mejor que lo explique en video y después también que esté ahí en los anuncios en escrito. El sitio se llama www.zoom.u de Uruguay, S de Samuel. Así que sería www.zoom de mamá.us. Y es un app que hay que descargar. Cada uno va a tener que ponerlo en su compu para poder estar en la conferencia en vivo. Y básicamente es gratuito, así que no debería tardar mucho tiempo para ponerlo en la compu. Tienes que poner tu correo electrónico, establecer una contraseña y después acceder para activar la cuenta a tu correo electrónico y de ahí ya lo tienes todo listo. Mañana, más o menos una hora antes que la reunión, voy a mandar por medio de los anuncios un link que solo tienen que seleccionar para entrar en la entrevista, entrar en la conferencia de pregunta y respuesta. Hacen clic ahí y después lo que voy a hacer es mudar a todos. Entonces, para la primera parte de la conferencia, de las preguntas y respuestas, será simplemente un intercambio entre Dr. Sills y yo. Y después, en la última parte, vamos a abrirlo a que ustedes puedan intercambiar, hacer preguntas, y va a ser un video, así que van a poder hablar con el Dr. Sills ustedes por su cuenta. Y la manera que van a poder hacer eso, y después lo pongo en escrito también, es que hay un lugar ahí en la pantalla, bajo chat, que se puede literalmente, es virtual, pero dice raise hand, levantar la mano. Es que tiene que levantar la mano. Y yo voy a hacer seleccionante, cuando veo que tu mano está levantada, te selecciono, intento llegar a todos, ¿no? Pero en la orden que aparezca, te selecciono y después vos tenés que sacar, que está en mudar, pero hay que sacar para dar el sonido y ahí recién van a poder hablar con el Dr. Sills. Prefiero, en cuanto sea posible, que sean concisos y cortitos sus preguntas para poder llegar a todas las preguntas. Así que para tomar en cuenta eso para la conferencia. Que sepan, esta conferencia de pregunta y respuesta en vivo no es obligatorio para que estén en vivo. Sí es obligatorio que en algún punto lo vean en la semana, porque también hay unas tareas que tienen que ver con esto. Creo que eso es todo acerca de la pregunta y respuesta. Pongo más detalles en escrito en la parte de anuncios para que puedan tener mejor idea de lo que está pasando y tenerlo en escrito. También la entrevista etnográfica. Ya hicimos nuestra primera ronda y ahora esta semana tenemos la segunda ronda para las entrevistas y quiero especificar un par de cosas para que no haya confusión y para que entiendan lo que estamos pidiendo en cuanto a esto. Para las entrevistas tiene que ser de un país extranjero. La persona que estás entrevistando tiene que ser de un país extranjero. Así que el país donde estás, te encontrás vos, el entrevistado tiene que ser de otro país. Y sería mejor que ese país, y más probable tendrá que ser así, un país del Oriente, no del occidental, no de las Américas, sino del Oriente. Quizás ni aún de Europa, más probable. Un país de Asia, más probable. Porque la religión de la persona tiene que ser o budismo, islam o hindú o de otra religión del Oriente, ¿no? Entonces eso tiene que ser la religión de la persona. Y también la entrevista hay que hacerla con la persona físicamente presente. No virtualmente, no por chat, sino físicamente presente. Y di algunas ideas de dónde podrías llegar a encontrar personas de otros países
en el primer video que había mandado, así que pueden referir a ese video si todavía hay confusión en cómo hacer eso. También estoy a su disposición con cualquier pregunta que tengan, pero es un poco eso la idea. Esta es una clase de misiología y quiero estirarlos, que ustedes pueden aprender cómo es entrar en una cultura totalmente ajena a la tuya, hacer las preguntas que hay que hacer, y tener un poco las categorías de cómo es para un misionero entrar en otro país y tener que entender qué es lo que piensan del cristianismo, cómo es su religión, cuáles son las costumbres culturales de su lugar desde donde vienen. Bueno, un poco va por eso la tarea. Después la reflexión de la lectura. Así que ya entregaron de Introducción a la Misiología una reflexión de esa lectura y algunos no utilizaron el formato ya estándar del seminario que está en el Canvas. Así que quiero asegurar que todos refieren a ese formato que está en el sitio y que pueden inclusive escribir encima de eso, porque hay una fuente, un tamaño de fuente, hay un formato con medidas específicas que el seminario utiliza y vamos a tener que sacar más puntos si no coincide su reflexión con esos parámetros. Y finalmente les comento brevemente que el primer examen del curso tenemos esta semana, se va a postear el viernes y hay que entregar antes que el domingo. Y tiene que ver acerca de los videos, así que si quieren ver de nuevo los videos, la lectura de la introducción a la misiología, que puedan revisar de nuevo ese material y quizás referir a sus notas. La mayoría del examen tendrá que ver con eso. Después quizás al nivel ensayo hay un par de preguntas que van a tener que comentar acerca de otros componentes de la clase, pero la gran mayoría tiene que ver con los videos, con el libro de introducción a la misiología. Así que les recomiendo que revisen eso para rendir bien el examen en esta semana que se va a postear el viernes y hay que entregar para el domingo. Bueno, que si no los bendiga, ha sido un honor servirlos de esta manera y cualquier pregunta que tengan no duden en avisarme. Dios te bendiga.